Hay un concepto errado de que para que tú tengas que hacer un testamento, tú tengas que estar casi a la borde del abismo muriéndote, no. Algo aquí en República Dominicana es que más del 80% Wow, sí. de todo lo que muere en República Dominicana Es un buen dato. no dejan testamento. Es un buen ¿Entiendes? dato. Entonces por ahí que vienen los pleitos, los Es un líos. Siempre hay un diablito, fulano, cosita te va a comer los caramelos, necesito que te ponga para lo tuyo. La gente cree aquí en República Dominicana que la herencia es gratis. Y la herencia no es gratis, ¿me entiendes? No solamente pasa en los campos, pasa también en las ciudades, pasa en las zonas urbanas. No solamente le deja un problema a la persona que te compró, sino va a haber un conflicto entre la persona que te compró, porque siempre alguna vez hay un habilidoso, y esa persona y los mismos hijos. Muchos dirán, no, porque eso no se daba antes, señores. Ya no estamos en el tiempo de antes, ya estamos en el siglo XXI. Eso se da muchísimo. Hola familia, bienvenido a este episodio donde hablamos, claro, totalmente de bienes raíces. Hablamos de transferencia, hablamos de deslinde, hablamos de testamento, hablamos de propietarios, hablamos de empresarios, hablamos de vendedores, de absolutamente todo. Pero hoy, colega, vamos a hablar de un tema súper interesante, la herencia inmobiliaria. Exactamente. Hoy no vamos a hablar de tú solamente sobre heredar, sino que te lo vayas a disfrutar. Es un tema muy común aquí en República Dominicana y trae bastante lío entre familias y se divide por eso mismo, porque no saben gestionar, no saben dejar un documento donde diga que a cada persona le toca algo. Así que espero que disfrutes y lo más importante es que te grabe lo que te vamos a decir el día de hoy. Vamos allá. Sí, totalmente de acuerdo. Primero, para nosotros entrar en esta conversación, es bueno definir qué es herencia, porque no definirlo no le quita ningún tipo de inteligencia a nadie y puede sumar también a la pedagogía. Recuerden que este podcast no es solamente hablar por hablar, sino de tratar de que la gente se quede con un aprendizaje, con un conocimiento. Exacto. Entonces, Un herencia... aprendizaje que nos tocó a nosotros tal vez muchas investigaciones y de años, ustedes lo pueden tener aquí en un momento. Sobre todo más práctica que otra cosa. Exactamente. Porque nosotros no solamente es un tema de teoría, es que lo vivimos. Incluso la mayoría de las informaciones que nosotros damos en este podcast es informaciones verídicas, cosas que no han pasado, que al menor le ha pasado, que le ha pasado a la mayoría de nuestros colegas de la zona. Miren, la herencia es súper fácil. Una herencia es una transición de bienes o propiedades, ¿verdad? De una persona que falleció. Exacto. Y ahí es que está el peligro. Ahí es donde comienzan todos los problemas sin necesidad muchas veces. Sin ningún tipo de necesidad. Regularmente las herencias que heredan son los herederos forzosos. En palabras llanas, el hijo o los hijos, el cónyuge o en tal caso la persona que colocaron como testamentario. O sea, que aunque no fuera familia ni nada, me dio la gana antes de fallecer de colocarlo En palabras llanas, todo el mundo puede ser heredero. Hasta un perro si dejan testamento. Pero ahora, si no dejan testamento, lo que heredan son básicamente alguien que sea familiar, ya sea tu esposa, tus hijos o algo así por el estilo. Ahora, si dejan testamento, cualquier persona puede heredar. Por eso es siempre bueno, si tú eres muy amigo o si te vuelves muy amigo de un millonario, posiblemente tú puedes caer en su herencia. Sí, claro que sí. No, regularmente no vamos para tratar de que el dominicano, porque el dominicano es muy curioso, ¿eh? Que el dominicano vaya a hacerse amigo de un millonario para hacerse rico. Pero la idea es realmente que ustedes, por ejemplo, usted consiguió, mi gente, un edificio, usted tiene 33 años. Hay un concepto errado de que para que tú tengas que hacer un testamento, tú tengas que estar casi a la borde del abismo muriéndote, no. Tú tienes bienes o inmuebles, tú tienes varios vehículos, tú tienes varias propiedades, independientemente de cuál sea tu edad. Trata, ¿verdad?, de hacer tu testamento. Hay diferentes tipos de testamentos, ¿me entiendes? Incluso hay testamentos, los dos más comunes son los testamentos que son notariados, que regularmente participan varios testigos y participa un notario. En esta parte de aquí, en esa parte hay conocimiento del testamento, porque como los testigos tienen que firmar, regularmente son personas conocidas, hay un notario por medio, hay un juez, entonces ese se sabe, ese está chulo, ya tú sabes a quiénes van, más o menos la gente está como organizada, pero ¿sabía usted que hay un
un testamento que se llama el místico. ¿Sabe cuál es ese? Que nadie sabe, que además el que lo hace regularmente es el dueño de todos los bienes o el padre. Usted ha Se ve mucho en películas. Eso le iba a decir. Usted ha visto las novelas Ah, de Televisa, que cuando están abriendo el testamento comienzan que le dejan al perro y al hijo mayor no, porque era malo. Ese es el testamento místico. Y algo aquí en República Dominicana es que más del 80% Wow, sí. de todo lo que muere en República Dominicana Es un buen dato. no dejan testamento. Es un ¿Entiendes? Entonces por ahí que vienen los pleitos, es un buen dato. y que mami me dijo que esto me tocaba a mí, y que papi me dijo esto, y que si yo qué, y que yo vivía ahí. ¿Entiendes? O sea, más del 80%, o sea, menos de un 20%, o sea, que si en República Dominicana hay 12 millones de personas, Wow. menos de 2 millones de personas dejan testamento. en República Dominicana. Entonces, hay mucha gente que se enfoca más en dejar una casa que en dejarla ordenada, Dios la mío. casa. Pero es una estadística que quizá lo estamos viendo quizá a nivel de número, pero una estadística que deja mucho que decir de la cultura que tiene el dominicano de cara a los testamentos, de cara a dejar las cosas organizadas. Exactamente. En ocasiones yo siempre he dicho que la herencia no divide en familia, sino las malas gestiones que no se hacen antes de un fallecimiento. Quizás que no buscan la asesoría, porque es tan simple entrar a Google y ver como el orden. ¿Entiendes? Sí, porque ya absolutamente todo está en Google. Es más, el mismo ChatGPT te dice a ti todos los procesos Exactamente. O sea, por ejemplo, si la herencia está en nombre de tu papá, lo primero es que si se muere, va a estar en nombre de la persona que está. Entonces, hay un proceso que se sigue. Entonces, el problema es que la familia automáticamente se divide y cada quien comienza a buscar abogados por su parte. Entonces, lo correcto sería de parte mía, si yo te tuviera que dar un consejo, contraten a un solo abogado que le dé la información a todos, o que hagan reuniones. o que busquen un mediador para que hable con todos, porque tú dices algo, entonces cuando tú me lo vayas a decir a mí, tú no me la vas a decir completa. Tú le vas a agregar una palabra o le vas a decir tu palabra y yo lo voy a interpretar, entonces yo se lo voy a decir al otro, entonces por ahí se van las malas interpretaciones. Sí, regularmente es un tema de no ponerse en acuerdo, porque muchas veces, vamos a dejarnos de cosas, hay mucha gente que en ocasiones uno de los hijos tiene la buena fe de que las cosas se hagan y se hagan las reparticiones, se hagan los traspasos de los títulos, muy bien, pero siempre hay uno, realmente, dime, coméntame aquí abajo si le ha pasado a ustedes, siempre hay uno que es más vivo que otro. ¿Qué pasa? Cuando hay uno que es más vivo que otro, por experiencia se lo digo, el que tenía la buena fe, ¿qué hace? Dice, no, yo no voy a ser el más pendejo. Y regularmente ese que tenía buena fe siempre tiene, ¿usted se acuerda como en la película, en la comedia que ponen el diablito y el angelito? Siempre hay un diablito, fulano, cosita te va a comer los caramelos, necesito que te ponga para lo tuyo, te van a dejar fuera. Entonces el que tenía buena fe convierte todo. Entonces ahí se complica. El conflicto. Y en vez de durar 3 meses, dura No. porque, por ejemplo, Colega, perdón, yo conozco casos de más de 2 décadas exactamente, de herencia. y que, por ejemplo, si el título, eso es legalmente, ya cada persona ya cuando hereda se vuelve loco, pero legalmente, cuando tu papá fallece, número uno, el título todavía sigue en nombre de él y toda la documentación. O sea, tú no puedes ni vender, ni alquilar, ni traspasar, ni absoluto, no, o sea, Nada, el juego le tranca. legalmente eso no es tuyo. Claro. Entonces, aquí lo primero que tú tienes que hacer es, inmediatamente tú buscas un abogado y te asesores, lo primero que tiene que hacer ese abogado es hacer una determinación de heredero. ¿Cómo se hace una determinación de heredero? Se busca acta de nacimiento de cada uno de los hijos, si tuvo hijos, y también, si viene el caso, acta de matrimonio. Y conozco un caso con mi hermano, y si yo soy un brincadín de la vida y dejo un hijo en cada provincia de Santo Domingo, ¿qué pasaría con eso? Porque, por ejemplo, en el caso de mi hermano es, mi mamá tuvo una relación con una persona que ya falleció y ahora él está en un proceso actualmente que él tiene o ya se mandó a hacer un ADN. Exacto. Eso es mucho más profundo, incluso eso para los procesos, porque tuvo tanto hijo para determinar de que nadie de que nadie se cuele, porque, por ejemplo, el tema de declaración
De ahí el proceso de determinación de heredero entra el primer proceso de la declaración de un juez, que es la declaración para ver si realmente son sus hijos, quiénes son. Ahí entra, por ejemplo, más o menos el caso. Eso fue, y eso cae perfectamente el tema que estaba hablando. El papá de él él creía, no sé qué va a durar para siempre. Efímero. No se preocupó o no sabía cuántos hijos tenía y no se preocupó por dejar una determinación de Obviamente, un documento estaba o un documento que vale qué le toca a cada quien. claro, total. Entonces, ahora todo el mundo se está peleando, ahora todo el mundo está dividido. No, y yo, Ahora todo el mundo busca abogado, entonces hay que iniciar. sí, en el proceso, para no cansarte cuento, entiendo que son más de 10 hijos y debe de haber por lo menos más de 6 abogados. Ya tú puedes Y entender adivina qué, el proceso tan complicado que ahora mismo está. adivina que vamos a suponer que ellos duran 6 años en eso. ¿Quién son los más que siguen ganando? Bueno, en este caso yo entiendo que ninguno siguen ganando porque el juego está. El que más gana ahora mismo son los abogados. Bueno, sí. ¿Y no van para qué? Porque, por ejemplo, ellos duran, porque hay que pagar un impuesto. Sí, Hoy durar y el impuesto que tú tienes que pagar en la DGI para que ponga el título de tu nombre o para que te den la herencia, no te lo cobran pero ya eso en el proceso de que ya todo se determinó. exactamente. Ya todo está totalmente de acuerdo, sabemos quiénes son las personas que son los herederos y en ese proceso es fácil, ya el proceso del pago de la transferencia. El proceso fuerte es los honorarios desde el primer día hasta el final. Pero espérate, chequea. Que obviamente, discúlpeme, Manuel, obviamente los abogados están haciendo su trabajo y hay que pagarle por eso. Exactamente. Pero la gente cree aquí en República Dominicana que la herencia es gratis. Y la herencia no es gratis, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, lo mismo que yo te estaba diciendo anteriormente, cuando una persona se muere, que ya es la determinación de heredero, viene un proceso que es un proceso de pago de impuestos. El pago de impuestos, si tú llevas 5 años en ese proceso, el pago de impuestos y la propiedad, ellos tasan la propiedad no te la tasan como estaba hace 5 años, te la tasan como está ahora. Entonces ahora tú vas a tener que pagar más dinero para que se ponga tu nombre. Hay veces que, por ejemplo, los herederos pierden más que básicamente con lo que van a heredar. Porque van a heredar 5 millones y en todo el proceso, porque nunca se pusieron de acuerdo, gastan 8 millones de pesos. Es cuantioso el proceso aquí para allá, cuando hay ese tipo de problemas, que volvemos y repito, mi gente, deben de tener orden. Todos nos vamos a morir. Si ya tú tienes una persona que ya tienes algunos activos, es bueno que deje todo, absolutamente todo en orden. Y algo que Porque a veces, porque déjeme decirle, no es solamente, no es solamente dejar un proceso claro del testamento. Es que muchas veces ni siquiera, que yo digo, esa sería mi opción, de cara a los testamentos, mi opción sería, que sería, para mí el más factible de los testamentos sería el testamento notario, porque también como no es nada escondido como en la novela, como el místico, te da la oportunidad de que tus familiares estén claros del proceso que tú estás llevando. Tú haces tu documento y le vas diciendo, yo dejé esto más o menos dividido así, aunque ya técnicamente ya el abogado tenga muy claro el documento que se va a hacer. algo que pasa mucho, pues, regularmente aquí en el centro de Santo Domingo no pasa, pero algo que pasa mucho regularmente en la zona del Cibao, los campos y así sucesivamente, es que el padre tiene, por ejemplo, una finca de 12,000 metros cuadrados, grandota. Y tal vez los hijos, como una finca grande, cuando el padre murió, los hijos lo que simplemente hicieron, yo construyo aquí, yo construyo aquí, yo construyo aquí, eso pasa, yo construyo aquí. ¿Me entiendes? Nadie deslindó, nadie se preocupó. Entonces, para los hijos de ellos, eso es un problema. Porque, número uno, nadie es dueño de nada ahí, porque el título todavía sigue el nombre del padre. Número dos, vamos a suponer que hace 50 años. Tú sabes que el título de hace 50 años no es el mismo título de ahora. Entonces, deslindar hace 50 años atrás, un ejemplo, y deslindar ahora tampoco te cobra lo mismo. Entonces, los hijos de ellos van a tener que hacer actualización de título, deslinde y un sinnúmero de cosas más que quizás se habían ahorrado o que quizás los padres de ellos no estaban interesados de que la división, sino que construir cada quien. Lo correcto que en cada fallecimiento haya documentaciones, porque, por ejemplo, 50 años estamos hablando de 5 décadas, y esas 5 décadas puede ser bastante complicado de cara luego a un proceso del deslinde, porque si habían 3,000 metros
y fueron 6 hijos y se dividieron entre los 6 hijos y después tuvieron hijos y después ellos tuvieron nietos, señores, va a ser bastante complicado Exactamente. hacer una actualización de título y de deslinde porque van a estar involucrados mucho más personas. Si una sola gente puede dañar, El negocio, o tranque el o juego. sea, tranca el juego, porque hay un proceso claramente cuando una gente no quiere firmar y cosas, pero cuando tú no te asesoras, una sola gente que no quiera firmar, pues ellos pueden hacer 100 herederos y el número 99 no quiere firmar, se jodió todo, porque hasta que ese no firme o hasta que ese no esté de acuerdo, No se puede proceder. no, o sea, ahí en ese caso lo que hay que hacer es, por eso que se busca un mediador, por eso es que tú no puedes buscar, cada quien busque su abogado, por eso que no se puede, porque siempre va a estar uno que va a estar inconforme, pero si tú buscas un solo abogado, toda la información le va a llegar a todo y se pueden poner de acuerdo, porque una determinación de, por ejemplo, vamos a suponer que no dejaron ningún documento que diga que a cada quien le toca nada, pero tampoco no es una cosa tan complicada, es simplemente que cada quien se ponga de acuerdo. Y siempre en una familia, siempre hay uno que lamentablemente que nunca se quiere poner, nunca le pone nada. Entonces ahí duran 8 años en un proceso que se puede hacer en 3 meses. Entonces pierden más de lo que se van a ganar. Sí, mira, hay otra cosa, estimado. Porque usted habla de la parte de los campos, donde había una tierra de 3.000 metros cuadrados, 5 tareas de tierra. No solamente pasa en los campos, pasa también en las ciudades, pasa en las zonas urbanas, porque, por ejemplo, hemos visto casos, y usted ha sido consciente de ello, de que el papá le dice al hijo, construye arriba. Y más cuando ya tiene su pareja. Cuando ya tiene su pareja, construye arriba. Señores, no me digan a mí ustedes que cuando tú le dices al hijo construye arriba y tú tienes 3 hijos más, al momento de tu fallecimiento, siempre va a haber, te guste o no lo que va a escuchar, siempre va a haber uno que te va a decir o que va a poner los otros en contra, pero él construye encima de nosotros. Así mismo, él construye encima de nosotros o nos da algo de la construcción que construyó arriba o que se vaya o lo dividimos o lo pagamos todo o lo vendemos la propiedad y pagamos absolutamente, ¿sabes? O nos dividimos lo que saquemos de ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Que esto es un tema muy triste que estamos hablando, porque estamos hablando de la herencia y ya cuando hay herencia es cuando algo muere. Y eso es algo triste. Pero regularmente yo no sé qué es lo que le pasa cuando cuando hay herencia. Es que no el 99% de los herederos no piensan en quedarse a vivir ahí. Todos piensan en vender. O sea, que si tú construiste encima de la casa de tu esposa, no creo que quieren verla para ellos. Ellos lo que quieren vender, ya sea que tu propiedad y la misma y la misma esposa, ¿verdad? Comienza a enchinchar. Señores, déjenme ver cosas. La misma esposa o esposo que me dice, no vamos a dejar quitar esto. Señores, lo recomendable es, de raíz se lo digo, para aquellos que piensan construir en el patio de la casa patriarcal o encima, es que no lo hagan. Es que ya que se independicen, óigame ahí, independízate de raíz. Si tú invertiste $1.000.000 encima de tu papá, busca un solarcito de 800,000 pesos y ve construyendo al paso, aunque te salga un poquito más. Por favor, no busque el abogado de la familia. No busque, porque el abogado de la familia quizá no sabe de herencia o quizá no sabe de bienes raíz. En estos casos, lo que hay que buscar, aunque tú gastes 2 pesos más, buscar un abogado especializado. Porque en este proceso, esto, valga su redundancia, esto es un proceso. ¿Entiendes? O sea, un abogado penal quizá no sabe, quizá sea abogado, pero no sabe el proceso que hay que llevar para hacer una determinación de heredero, para hacer un deslinde o para sacar el título. Porque todo eso, ellos tienen que depositar documentos en la DGI y tienen que depositar documentos. Tienen que tener conocimiento de caso de herencia. Tienen que depositar muchos documentos, hay que pagar varios impuestos, hay que hacer un sinnúmero de procesos, que para todo ese proceso, o el abogado que tú vas a buscar se tiene que asesorar bien o tiene que tener experiencia en base a eso. Tú no puedes buscar, porque un abogado penal, tal vez sean abogados los dos, pero cada quien cogieron ramos diferentes, igual que en la ingeniería. En la ingeniería hay muchas ramas. Está el ingeniero industrial, está el ingeniero que te construye calle,
hay muchos tipos de ingenieros. Lo mismo pasa en este tipo de abogados. Hay abogado penal, hay abogados que Lo que usted quiere decir que tienen que ser abogados y notarios competentes, que sepan sepan, no buscar en la familia, que eso pasa muchas veces. Claro. Cualquier lío, vamos a llamar a fulanito que tiene 50 años y él trabajó con mi papá y se supone que él debe de saber este tema. No. ¿Cómo prevenir ese tipo de casos? Yo le tengo por lo menos 3, 4 puntos. Porque no solamente es hablarle de los temas que quizás estén pasando en la actualidad con el tema de la herencia, sino también de tratar de aconsejarlo, porque nosotros también en nuestra vida cotidiana y empresarial tratamos de hacerlo. Lo primero es para evitar ese tipo de conflictos que déjeme decirle que han llevado a muerte. Las herencias de propiedades, las herencias hasta de cualquier bien, ¿verdad? Ha llevado a muerte, no solamente en República Dominicana, también en muchas partes del mundo. Se han matado, ha visto sangre. Y entonces, si tú quieres dejar a una familia en orden, feliz, que no haya conflicto y que las generaciones sigan totalmente felices entre ellos, que haya unión, trata de dejar absolutamente en orden. Y todo eso no se hace de boca, se hace con testamento, deja un testamento organizado, no importa tu edad. Eso es lo primero. Y hay dos cosas que tú puedes hacer. O ir al tribunal de tierra si ya pasó a un problema mayor, si hay engaño, todo eso, o hacer un comunicado notarial, que es un proceso mucho más rápido, es un proceso mucho más limpio. Y ya en la medición, el papel notarial es cuando todos están básicamente Eso cuando ya te de acuerdo, pero cuando hay ya el problema de que ya estafa y todo eso te quieren engañar, tú tienes que ir al tribunal de tierra, porque hay procesos totalmente diferentes, aunque parecen similares. ¿Entiendes? Eso también, vamos, así a lo que usted va hablando, me van llegando los casos. En ese proceso también, actualización de título y de CINDE. Si hace 20 años tú no lo has hecho, hazlo. No le dejes un problema a tus familiares, no le dejes un problema a tus nuevas generaciones. Un proceso de actualización a tiempo evita pleitos y muerte entre tus familiares. Exacto. Hazlo. Y muchas veces, vuelvo y repito, el que hereda, muchas veces no quiere problemas ni nada. Eso es lo último, pero por falta de asesoría, todo el mundo termina enemigo. Totalmente. Ellos, puede ser que una semana antes ellos estaban bailando y gozando juntos y se muere el papá o la mamá o los Ya hay problemas de transcurso y 2 días después ya todo el mundo se está matando, se está discutiendo porque no hubo un orden. Claro. Nadie, tú te enfocaste en comprar propiedades, en dejarle algo a tus hijos, pero por eso que hay mucha gente que dice, no, porque para que mis hijos no se maten, yo no voy a dejar nada. Eso es un error. Eso es un error, y por eso mismo, porque no se están asesorando. Claro. Tú puedes dejarle todo lo que tú quieras a tus hijos, pero ¿A quién te lo va a dejar? Entonces tú vas a hacer que todo tu patrimonio antes de tu morir. no, o sea, que hay mucha gente que no compra nada en todo el transcurso de su vida, de que para que supuestamente para que eso es un problema. No tengo un error, pero por eso mismo, porque no se asesoran, y ellos creen que este tipo de cosas que estamos hablando ahora, ese tipo de cosas no existe. Pero no se vaya lejos. Muchas veces cuando existen donaciones inmobiliarias, ¿a qué me refiero? Se debe registrar. Las donaciones inmobiliarias que nosotros le estamos hablando, es que, por ejemplo, el mismo caso que puse de que le di en la azotea a mi hijo para que debe dejar un documento, o si le di el patio, también junto al testamento debe de estar un documento notarizado donde todos los hijos estuvieron de acuerdo, más los testigos, más la persona que se le fue donado. Es lo mismo también si tú vendes un pedacito del solar de al lado de tu casa, que es la casa patriarcal o la casa familiar, también debe de dejarlo registrado, porque no solamente le deja un problema a la persona que te compró, sino va a haber un conflicto entre la persona que te compró, porque siempre alguna vez hay un habilidoso, y esa persona y los mismos hijos. Muchos dirán, no, porque eso no se daba antes, señores, ya no estamos en los tiempos de antes, ya estamos en el siglo XXI. Eso se da muchísimo. Eso por allá iba. Eso se empezaba, pero que antes no había redes sociales, ¿me entiendes? Antes no había un periódico de grande. Para tú saber de una información, tú tenías que ir donde tu abuela y que tu abuela te contara lo que había pasado en ese año. Ahora no, Ahora tú hay redes sociales. Incluso ahora el proceso de herencia es mucho más largo porque tú tienes que publicarlo hasta en el periódico. Por si acaso aparece
una o alguien que ustedes no sabían. Es correcto. Porque antes usaba mucho de que yo tenía una novia aquí, esa me paría 5 hijos, y en la otra calle, aquel me paría 6 hijos más, No hable eran 10 y era de hijos. no hay de una abuela. Cuando se muere el tipo, las dos familias se unen y ahí empieza la discusión. No, porque él conmigo no, porque decían que. Entonces todo el mundo quiere su parte y nadie quiere ceder. Así que recomendación, busquen un abogado especializado en el tema, que sepa de eso. No busquen a cualquiera. Recuerden que la herencia no es gratis. La herencia hay que pagar impuestos, hay que pagarle abogado y hay que mediar. Evita todo eso. Y hay que buscar a un abogado, no que solo sepa el sistema, o sino que sepa mediar. Por si acaso hay uno de tus hermanos o de tu primo o de quien sea que no quiere esa cantidad o que quiera más para que quede un acuerdo. Porque esto es un tema de acuerdo, sí, simplemente. No un abogado que encienda la llama, sino que sea un mediador. Exacto. Lo otro también, en base a eso mismo, si ya tú estás en un proceso de testamento o de herencia, lo que sea, trata también, lo dije anteriormente, traten, mi gente, de saber, o mejor dicho, de dejar muy claro a tus familiares que tú estás en un proceso de una documentación de testamento para que ellos sepan, coño, papi me va a dejar absolutamente todo organizado y lo que diga el testamento. Y asesoren a su viejo de que por lo menos deje un documento. O sea, y después, y en dado caso de que tu viejo no deje un documento, el siguiente paso es saber que tu abogado tiene que buscar el acta de nacimiento de todos, declaración por ejemplo, si él se casó o algo. Y también el último paso es el impuesto. Y si todo el mundo se va a quedar ahí, simplemente es un acuerdo, luego que se haga todo el proceso de qué le toca a cada quien. Y si cada quien va a vender, se le entrega un título a cada uno. ¿Me entiendes? Un título de cada uno. O sea, porque también hay un proceso de desenlinde. Entonces se le entrega un título a cada uno y ya cada uno hace lo que quiera con su parte. Tú eres tranquilo. Pero hasta que este proceso no esté terminado, legalmente nadie es dueño de nada legalmente. Ni pueden transferir, ni pueden vender absolutamente ni nada. Entonces, mire, es bueno resumir con todo esto que hemos hablado aquí, que la mejor herencia no son las propiedades. La mejor herencia es dejar absolutamente todo en uno. O sea, limpiar la casa antes de salir. Eso es hacer. Así que ya ustedes saben. Yo soy Juan Ramírez. Yo soy Manuel Alejandro. Si se quieren promocionar con nosotros o que tu marca aparezca en este podcast, bastante exitoso por cierto, recuerda contactarnos al correo electrónico de ENRA, Desarrollo Inmobiliario, y te estaremos respondiendo. Así que nos vemos en el próximo episodio y espero que algo de esto te haya quedado en la cabeza. Nos vemos En ilusiones, ya tú sabes. en te guía.